la construcción de la versión 4.1.0 de GCC. Al final de la sesión del viernes pasado, alguien me comentó que se le presentaban algunos errores de falta de permisos de escritura en un directorio. ¿Se encuentra presente la persona? Sí, profesor, pero ya lo pude solucionar. ¿Sí? ¿Y si termina la construcción del...? No, bueno, al final me salió un error en el que decía que no podía ejecutar bueno, que no existía un fichero o un directorio. Sí, ¿tiene el dato de cuál archivo? Dice cc1 object, bueno, obj. Sí. cc1 object obj. Ajá, obj. Sí, déjeme ubicar a ver si a mí se me presentó un error similar para comentarle de qué manera se puede resolver ese error. ¿Cómo dice que se llama el archivo que no se encuentra? cc1-object.
OBJ. Sí. Bueno, sin guiones S1 OBJ nada más. S1 OBJ. Sí. Sí, le comenta que sí, ese error a mí se me presentó también. Para resolverlo tiene que instalar eh, un paquete. Este, ahorita le digo qué paquete fue el que instalé. Instalé el paquete GCC, digo GOBJC-10. Ejecute sudo espacio apt-get espacio install GCOBJ, no, GOBJC, GOBJC, -10. Ok, ahorita lo intento, profe. Mando que acabo de escribir en el chat. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ese mensaje de error es, hasta donde recuerdo, según lo que anoté, se corrigió con ese, instalando ese paquete, el paquete que instala un compilador de un lenguaje que se llama Objective-C. Profe, ¿me puede aceptar en el Meet, porfa? ¿Sí? Bueno, una vez que se corrige ese error, después hay que corregir otros errores que se presentan. A mí se me presentaron varios, pero puede ser que a ustedes no se les presenten exactamente los mismos errores que se me presentaron a mí. Y bueno, ya una vez que se empiezan a corregir los errores que se presentan, poco a poco se empieza a construir los diferentes archivos involucrados en el proceso de construcción de este compilador, del compilador GCC 4.1.0. ¿Sí? Hay un punto en el que se empiezan a crear
archivos. Hay un punto en el que se empiezan a crear archivos en el directorio, en este directorio, en un directorio llamado diagonal opt, diagonal crosstool, ¿sí? En ese directorio, por ejemplo, podemos llegar a encontrar este archivo. Profe, ¿Sí? tuve problemas con mi compu y me tardé en entrar. ¿Cree que me puedo aceptar en el Meet, por favor? Disculpe la molestia. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la versión de este programa que acabo de ejecutar, x86-64-medio unknown-linux-gn1-ld, es 2.16.1, ¿sí? Mientras que la versión de el LD del linker que se usa por defecto en el sistema es 2.35. Son versiones diferentes del programa enlazador, del linker. Ahora, en el directorio donde se está haciendo la construcción, que es este directorio, el directorio, en mi caso, yo ejecuté el script de crosstool en el directorio, dentro de este directorio, dentro de Kegel, crosstool 0.43. Aquí es donde ejecuté el script. El script es demo. Demo-medio x86-64.sh. ¿Sí? Ahora, este script ejecuta muchísimos comandos con los cuales se crean diferentes archivos. Se crean muchos archivos dentro de este directorio llamado build. ¿Sí? Particular, dentro de este directorio, ¿sí? Al llegar a este punto, al directorio, a este directorio, aquí se tiene el directorio al que me refiero es, ahorita les comparto la ruta para que sepan de qué directorio estoy hablando. Es en esta ruta. Dentro del directorio donde está el script de crosstool-0.43 es esta ruta. La voy a pegar aquí en el chat como referencia, en el chat de la reunión en Teams.
dentro de este directorio, ¿sí? Build, diagonal x86, guión bajo 64, guión medio unknown, guión Linux, guión GNU, diagonal GCC, guión 4.1.0, guión glibc, guión 2.3.6, diagonal build GCC, diagonal GCC. En particular, en este directorio se genera un error al momento de tratar de construir un objetivo. Al momento de tratar de construir el error, lo capturé, digamos, copié las líneas de la pantalla y el error son estas líneas. El error que a mí se me presentó en un paso un poco más adelante del que me menciona su compañero. Sí, se presenta este error que dice que no se pudo encontrar el archivo libc.so.6. Entonces, la búsqueda de este archivo de biblioteca se realiza debido a esta opción que aparece aquí en el comando previo, este comando que aparece acá, ¿sí? Esto que estoy ahorita seleccionando, este comando es el que genera un error y el error se está originando por el hecho de que se tiene esta opción colocada aquí, este "-lc", que significa que se pide enlazar los diferentes archivos objeto que están enlistados aquí con el archivo de biblioteca que se menciona acá, libc.so.6, ¿sí? Entonces, hay aquí en este punto una disyuntiva, indicar en dónde está colocado, en dónde está este archivo, ¿sí? Y modificar el archivo make con el cual se está ejecutando este comando, ¿sí? Este archivo make resulta ser el archivo libgcc.mk, ¿sí? Si nos vamos cerca del final de este archivo, aquí está el comando, en la línea 639 de este archivo, el comando con el que se está intentando construir este otro archivo, el archivo libgcc-s.so, que a final de cuentas va a ser un enlace, ¿sí? Esto en realidad va a ser un enlace. Entonces, una opción es indicar en dónde está colocado ese archivo. Una opción para tratar de corregir el error. Y eso se puede indicar de la siguiente forma. -L mayúscula, diagonal, user, diagonal lib, diagonal x86-64, Linux, GNU, ¿sí? Voy a abrir otra terminal para comentarles cómo es que obtuve esta ruta y para corroborar si es correcta esta ruta que estoy anotando aquí o no. Con el comando gcc menos print file-name igual libc.so.6, obtenemos esta ruta. ¿Sí? Obtenemos esta ruta donde se encuentra este archivo, que en realidad es un enlace hacia otro archivo, ¿sí? Vamos a ver
la salida de este otro comando, y como podemos ver, en realidad esto es un enlace al archivo libc-2.3, 2.31.so. ¿Sí? En realidad se trata de un enlace hacia este otro archivo. Y ese archivo, ¿sí? Podemos ver qué tipo de archivo es. Es un enlace simbólico. Vamos a hacer que se siga el enlace simbólico. Y vamos a enviar la salida a File. Bien. Bueno, voy a copiar la ruta hasta aquí. Escribir aquí el nombre del archivo, libc-2.31.so, el nombre del archivo al que apunta el enlace simbólico. Es 2.31. Y ese es el tipo de archivo. ¿Sí? Me dice que es un archivo con formato ELF de 64 bits para la arquitectura x86-64, dinámicamente enlazado y que se puede usar con este intérprete. LD Linux 186-64.co.2. ¿Sí? Ahora bien, la ruta que les acabo de mencionar, esta ruta que tenemos aquí contiene en los nombres de los directorios, contiene esta parte de que dice 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. 2 puntos, punto significa directorio padre del directorio actual. Entonces aquí sería directorio padre de este directorio, del directorio 10, y después otra vez el directorio padre del directorio que contiene al directorio 10. Entonces llegaríamos hasta acá, hasta donde está el directorio x86-64 Linux. Y luego otra vez, punto, entonces se llega a diagonal usr, diagonal lib, y luego dice aquí x86-64-linux-gnu. ¿Sí? Entonces, la ruta resulta ser diagonal usr, diagonal lib, y luego este directorio, el directorio x86-64, y un medio Linux, y un medio GNU. ¿Ok? Entonces, de ahí es de donde yo estoy tomando el dato para completar la ruta, ¿sí? En esta parte de aquí. Eso lo estaba haciendo aquí editando el archivo make, que se utiliza para construir este enlace, ¿sí? El libgcc-s.so. Entonces, de ahí saqué esta opción, menos L mayúscula, y luego la ruta, diagonal usr, diagonal lib, diagonal x86-64, y un medio Linux, y un medio GNU. ¿Sí? Edito este archivo, ¿sí? Guardo los cambios del archivo make, que es este, libgcc.mk, y después ejecuto make -f libgcc.mk e indico el objetivo, libgcc-s.so, y vean lo que ocurre. Empieza la construcción de ese objetivo nada más, pero vean que me indica que
el archivo, esto que está colocado aquí, lib, me dice que este archivo contenido en diagonal lib, este archivo contenido en diagonal lib, diagonal x86, guión bajo, 64, guión linux, guión gnu, libc.so.6, dice que el formato no lo reconoció. Entonces, la otra alternativa posible es hacer que, ver qué sucede si pedimos que no se intente enlazar con respecto a esta biblioteca. ¿Sí? Es decir, borrar esta parte de aquí, borrar la opción que acabo de agregar y borrar el -lc también. ¿Sí? Repito el comando, make espacio -f, paso el nombre del archivo make, libgcc.mk, y paso el nombre del objetivo, libgcc-s.so, y pulso la tecla Enter. Y en ese caso, se ha construido el archivo que se estaba solicitando. Este archivo, libgcc-s.so, que como podemos ver, es un enlace hacia este otro archivo, hacia el archivo libgcc-s.so.1. ¿Sí? ¿Qué tipo de archivo es este? Con el comando file, podemos ver el formato de este archivo. ¿Sí? ELF 64 bits LSB Share Object para la arquitectura de Intel de 64 bits. ¿Sí? Es una biblioteca de enlace dinámico. Entonces, en este momento, ya aquí en este directorio, ¿sí? Se tiene ahorita construido este archivo. El archivo libgcc-s.so como un enlace hacia este archivo, hacia esta biblioteca dinámica. Ese es uno de los pasos en el proceso de la construcción del compilador, ¿sí? De este compilador de la versión 4.1.0. Ahora bien, si yo repito el comando /demo, ¿sí? Demo, _medio, x86, _64, el proceso, como ya les mostré el viernes pasado, es muy tardado, ¿sí? Entonces ahorita lo que voy a tratar de hacer es guardar este directorio, ¿sí? Este directorio GCC que está aquí, guardarlo con algún nombre para identificar que este directorio es el que se obtuvo y hasta el punto en el que ya se logró construir este archivo de biblioteca. ¿Sí? El archivo de biblioteca, esta biblioteca que tenemos aquí, libgcc-s.so. ¿Sí? Y revisar, en la medida de lo posible, el script a través del cual se llega hasta este punto. ¿Sí? El script con el que se llega al punto en el que se intenta hacer la construcción de esta biblioteca.
del libgcc-s.so, ¿sí? Para que en su momento, si es posible, pues reemplazar la construcción de este archivo, ¿sí? Esa es una posible alternativa, reemplazar la construcción de este archivo por un objetivo con el cual lo que se haga sea nada más copiar este archivo y crear el enlace. Copiar este archivo y después crear el enlace, este enlace hacia el archivo de biblioteca. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué tamaño es este directorio, cuánto espacio de disco duro ocupa. Entonces, es el directorio está dentro del directorio build. Dentro de este directorio tenemos este otro subdirectorio, x86-64. Y luego aquí tenemos esta ruta del directorio GCC 4.1.0-glibc-2.3.6. Luego tenemos build GCC. Y dentro de build GCC tenemos este directorio GCC. Estos directorios que están aquí, ¿sí? Esos directorios de build GCC que tenemos aquí, son directorios en donde se están construyendo archivos que corresponden a la versión 4.1.0 del compilador GCC para el lenguaje C. Entonces, vamos a ver cuánto espacio de almacenamiento se requiere para copiar este archivo, en particular este archivo que está aquí. Y después, el directorio build GCC también completo. En este caso, vemos que son 319.3 megas. Y el directorio build GCC completo ocupa 339.0 megabytes, ¿sí? Entonces, voy a hacer una copia de este archivo. Vamos a ver de qué manera está distribuido el espacio que ocupa. Está contenido dentro de este directorio. .5 megas, 1.3, 306 megas, 4.2 megas, etc. Entonces, digamos, con esto ya se tiene ahorita construido el compilador, ¿sí? Solo que falta completar el proceso de la instalación. Y de hecho es posible que falten todavía unos cuantos pasos más antes de llevar a cabo la instalación propiamente. La instalación se va a llevar a cabo en el directorio que nos indica el mensaje de error. Vean, esta parte de aquí nos indica que vamos a tener en diagonal OPT, CrossTool, GCC 4.1.0-glibc 2.3.6, diagonal x86-64, medio unknown Linux GNU, diagonal bin. ¿Sí? Ahí es donde se va a tener instalado el toolchain. ¿Sí?
Veamos lo que se lleva hasta este momento en ese directorio. Hasta ese momento está colocado esto que está aquí. Esta herramienta, AR, este ensamblador, esta otra herramienta, el linker, esta otra herramienta para observar los símbolos de archivos binarios, el archivo obfcopy, el archivo obfdump, runlib, redlf, size, strings y strip. Pero falta todavía el compilador, ¿sí? El GCC. El archivo que se tiene ya en este directorio, ¿sí? En este directorio que es el que les digo, que build, x86-64, etcétera, hasta ese momento se tiene generado aquí un archivo llamado XGCC. XGCC. Nos dice que es GCC versión 4.1.0. ¿Sí? Leyendo la documentación respecto a la construcción de GCC, le llaman XGCC para que no se confunda, para que no haya confusión con el nombre, con el driver GCC, ¿sí? El driver GCC, por si esta ruta estuviese colocada en la variable path, ¿sí? Entonces, voy a hacer una copia, como les decía, de el directorio, de este directorio, incluyendo los subdirectorios. Es decir, voy a hacer, a ver también cuánto espacio ocupa todo el directorio build que tenemos construido hasta este punto, o que se tiene construido hasta este punto. du menos sh menos total y el directorio build, ¿sí? Pues parece que es bastante grande, bastante espacio. Ocupa 2.9 gigas. ¿Sí? Vamos a ver cuánto espacio queda ahorita en la partición de Linux. Quedan 2 gigas. Bueno, por lo menos voy a copiar el contenido del directorio build GCC. Build x86 GCC-4.1 build GCC hasta este punto. Voy a copiar cp-rv build GCC. Voy a copiar, por ejemplo, el mnt 3 2022 y lo voy a copiar con el nombre
build GCC, guión bajo, build, guión medio GCC, guión bajo, glib GCC, guión 4.1.0, guión medio, glib C, vemos que era 2.3.6. glib C, guión 2.3.6. Y la fecha de hoy, 2022 03/29. Se supone que son como 340 megabytes. Ahora bien, para llegar hasta ese punto, fue necesario resolver varios errores que se me fueron presentando al ejecutar el script del que les estoy hablando. Este script. El script demo-medio x86-64.sh. ¿Sí? Recuerden que aquí les dije que teníamos que quitar el carácter gato del inicio de esta línea, de la línea 38, y posteriormente revisar la evaluación del script. ¿Sí? El script, en este caso, vean que aquí tiene como directorio result-top, diagonal opt, diagonal cross tool, que es donde se va a llevar a cabo la instalación del compilador cuando ya esté terminado todo el proceso. Se está buscando compilar los lenguajes, compilar el compilador para los lenguajes C y C++. Se exporta la variable gcc-languages. Y dice aquí que en realidad usted debe ejecutar el comando mkdir antes de correr este script, este comando mkdir que aparece aquí, con la opción "-p" y con la evaluación de la variable result-top, que es este. ¿Okay? Entonces, debe existir el directorio diagonal opt, diagonal cross tool. Y en esencia, lo que hace el script es la evaluación de esta expresión, cat x86-64.dat, etcétera. Luego, el nombre de este archivo, gcc-4.1.0, glib C 2.3.6 tls.dat. Y luego, ¿sí?, se evalúa esta expresión. Esa expresión lo que hace es, cuando se ejecuta el comando cat sobre un archivo, lo que hace el comando cat es enviar el contenido de ese archivo hacia la pantalla, ¿sí? Lo manda hacia la pantalla. Y luego, aquí está indicado sh-all.sh. sh es el nombre de un intérprete de comandos, ¿sí? Este sh es el nombre de un intérprete de comandos. Lo podemos encontrar, déjenme ver si ya terminó de hacerse la copia, ya terminó. Lo podemos encontrar con el comando where is sh. Nos indica que está en el directorio diagonal usr, diagonal bin. Entonces podemos escribir ls -lh y luego
el nombre completo de este archivo. Vemos que es un enlace, ¿sí?, hacia Dash. Hacia Dash, y Dash es un archivo dentro de este mismo directorio, dentro de diagonal USR, diagonal bin, ahí tenemos el archivo Dash. ls-lh, diagonal USR, diagonal bin, DASH. Entonces, este archivo podemos ver que se trata de un archivo ejecutable. Es un archivo ejecutable, formato ELF de 64 bits. Ahora bien, el comando cat envía el contenido del archivo de estos dos archivos, de x86-64.dat y del archivo gcc-4.1.0-glibc-2.3.6-tls.dat, los envía a la salida estándar, a la pantalla, ¿sí? Pero nosotros podemos tratar de determinar qué es cada uno de estos archivos. Miren, para clarificar qué es lo que hace este comando, lo voy a ejemplificar ahorita con dos archivos de texto, que les voy a llamar file 1 y file 2, ¿sí? ¿Ok? Voy a escribir un archivo llamado file 1. File 1 y le voy a agregar, este es el archivo, este es el archivo file 1, ¿sí? Y voy a crear también el archivo file 2. File 2, archivo file 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que hace el comando cat cuando tecleamos cat file 1. Despliega el contenido del archivo en la pantalla. Si ejecutamos cat file 2, despliega el contenido del archivo file 2 en la pantalla. Y si ejecutamos cat file 1, espacio file 2, ¿sí? Vean lo que ocurre. Concatena el contenido de los dos archivos. Esta es la primera línea. Este es el archivo file 1 y luego el contenido del archivo file 2, que es la línea que dice archivo file 2. Entonces, si nos fijamos en los nombres de estos archivos y analizamos su contenido, vemos que son archivos de texto. Este es un archivo de texto, el x86-64.dat, y el otro archivo, gcc-4.1.0, glibc, etcétera, .dat. También analizamos qué tipo de archivo es. Vemos que también es un archivo de texto. Entonces, al igual que nuestros archivos file 1 y file 2, el comando que dice aquí, que ejecuta el script, este cat, primero un archivo y luego el otro, lo que va a hacer esta parte del comando es concatenar el contenido de estos dos archivos, ¿sí? Esos archivos, pues podemos ver su contenido, ¿sí? Copiar, como son archivos de texto, pues podemos ver qué contienen. Vean,
Se escribe aquí target x86-64-unknown-linux-GNU. Target cflags -o. GCC extra config -- disable multilib. Use sysroot igual 1 y kernel config pwd, que es un comando para obtener el directorio de trabajo actual. pwd significa print working directory, diagonal x86-64.config. ¿Sí? Es el contenido del archivo x86-64.dat. Y el contenido del otro archivo también lo podemos ver, porque como ya vimos, se trata de un archivo de texto. Bim, pegar, y es el contenido de este otro archivo. ¿Sí? Nos dice binutils-dir es este nombre para el directorio binutils. gcc-cordir, gcc-3.3.6. gcc-dir, gcc-4.1.0. glibc-dir, glibc-2.3.6. glibc es la biblioteca estándar de GNU y en este caso sería el directorio correspondiente a la versión 2.3.6 de la biblioteca estándar. Linux-dir, este directorio con las fuentes del kernel Linux versión 2.6.15.4. Y luego este nombre de directorio con las cabeceras del kernel Linux sanitizadas, que en este caso debería corresponder a algún proceso en donde, digamos, de algún modo se acomodan de alguna manera los archivos de cabecera del kernel Linux. Y luego tenemos el nombre de archivo de esta variable, ¿sí? que se va a hacer igual a este nombre de archivo. glibc linux threads o hilos de Linux -2.3.6. El directorio de GDB, GDB-6.5, y luego estas opciones de configuración adicionales, ¿no? Y ese es el contenido de estos dos archivos. Esos dos archivos se le pasan como argumento a, como podemos ver, a sh y luego el nombre de este archivo all.sh. Ese archivo all.sh lo podemos buscar dentro de este mismo directorio, dentro del crosstool-0.43. Find, buscar en este directorio un archivo de nombre all.sh. Y vemos que es un archivo que está en este mismo directorio. File, all.sh. Vemos que es un archivo de texto, es un script. ¿Sí? Y podemos, por lo tanto, también ver su contenido. Bim, all.sh. Y la primera línea nos indica que se trata de un script de shell. ¿Sí? Este script, dice este comentario, que es para descargar fuentes, para construir y probar un toolchain de GNU sobre Linux. Fue desarrollado por esta persona, Dan Kegel, cuando estaba trabajando para esta empresa, para Ixia Communications. ¿Ok? Y también del 2003 al 2005, pues trabajando para Google. Entonces, en el contenido de este archivo están todos los pasos que se están realizando para la construcción del toolchain, ¿sí? Con la versión de GCC 4.1.0.
En el camino, vemos que en algún momento se llama a otros scripts. ¿Sí? El archivo no es muy largo, tiene estas 167 líneas, pero como ya hemos visto, pues sí, involucra pues muchos comandos. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es tratar de identificar, ¿sí?, en qué paso se ha construido ya el archivo XGCC, ¿sí?, que es el archivo que les mostré hace un momento, acá dentro de la ruta. Esta parte de aquí tenemos este archivo XGCC, que nos indica aquí que es correspondiente a la versión 4.1.1 del driver del GCC. Entonces, el script dice aquí que es para descargar fuentes, construir y probar el toolchain de GNU sobre Linux, un toolchain de GNU sobre Linux. Y hay diferentes pasos. Y por ahora, no es para mí al menos fácil o rápido identificar en qué punto se encuentra el proceso de construcción. Les comento por lo siguiente. Este punto, para llegar a este punto en el que se me había generado este error que les decía que documenté aquí en este archivo, ¿sí?, en donde se presenta este error de que no se puede encontrar libc.so.6 al tratar de ejecutar este comando. Lo último que se realizaría es este comando, ln-s, ¿sí?, el comando con el que se crea un enlace simbólico para crear el archivo libgcc, el enlace simbólico libgcc-s.so hacia este archivo, hacia libgcc-s.so.1, que es el archivo que ahorita ya les comentaba yo que quitando la opción, esta opción que se tiene aquí, -lc, se puede construir. Entonces, ¿qué es lo que está provocando el error? El error lo está provocando este modificador, este switch, -lc que tenemos aquí, en ¿cómo se llama? En la ejecución de este comando. Ahora, ¿cuándo se ejecuta este comando? ¿En qué momento se ejecuta este comando? Este comando se ejecuta, como ya vimos, a través de un archivo make, ¿sí? Aquí, como les digo, en este archivo, para mí al menos no es evidente determinar fácilmente en qué parte de este script se encuentra la ejecución en el momento en el que se generó ese error. Entonces, bueno, por el momento no lo identifico rápidamente. Pero lo que sí se puede saber es que para generar ese archivo, bueno, no solamente viendo esos archivos, sino haciendo, digamos, búsquedas de los mensajes de error y tratando de determinar las posibles causas y cuál es el proceso a través del cual se está construyendo pues ese archivo de biblioteca, ¿no? El libgcc-s.so, que como ya les comenté es un enlace simbólico. Aquí resulta que hay un archivo con extensión .mk, ls-lh *.mk, que es libgcc.mk, que es un archivo make. Ese archivo,
podemos ver su contenido. Es este archivo. Es un archivo, como podemos ver, de 675 líneas. Es un archivo make que este tipo de archivos no son creados a mano. Los desarrolladores lo que hacen es que utilizan herramientas que crean los archivos make de forma automatizada. Y entonces, pues quedan unos archivos pues bastante grandes. Ahora bien, hay un punto en el cual, como este ya es un archivo make, sí podemos identificar que se está tratando de construir este objetivo. El objetivo punto diagonal libgcc-s.so. ¿Sí? Este objetivo que estoy seleccionando aquí, de esta regla, en la página 639. Ahora bien, este archivo contiene ahorita el código de error. ¿Sí? El código de error, que es, bueno, contenía, ahorita ya se lo borré. ¿Sí? Borré la opción que estaba aquí, la opción que decía aquí, -LC, ¿sí? Que está generando el hecho de que se busque un archivo llamado libc.so, ¿sí? libc.so, ¿sí? Punto 6, ¿sí? Entonces, yo ya, digamos, ahorita ya le quité esta parte que es lo que generaba el error, pero dado que en el archivo all.sh no fue para mí evidente en qué parte del script se encuentra el proceso. Entonces, a lo que recurrí fue a revisar el proceso de construcción del toolchain, es decir, de GCC. Y resulta que, bueno, después de algunas horas de estar buscando, encontré la siguiente nota respecto a este archivo, libgcc.mk. Respecto a cómo se genera este archivo make, ¿sí? Les voy a compartir el enlace. Para que ustedes puedan leerlo por ustedes mismos. Profe, ahorita le puedo compartir en la pantalla. Es que me salió un error en la ejecución del script y no entiendo bien a qué se refiere el error. Sí. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Su pantalla, creo que ya se está empezando a ver. Nada más les comento, miren, en esta URL, el vínculo, es en la fecha, porque son bastantes líneas, es en la fecha 11 de agosto, 11 de agosto de 2009. La fecha es 11 de agosto de 2009 en estas notas.
A ver, ahora sí ya se ve aquí su pantalla. Bueno, es que me salió ese error y no entiendo a qué se refiere bien. Sí, Porque ese error a mí me apareció también. Sí, para corregir ese error, lo que yo tuve que hacer, bueno, también tuve que buscar, les voy a compartir el archivo en donde van a ver que este error, mire, ahorita les voy a mostrar mi archivo que estoy haciendo y van a ver que ahí también a mí se me generó ese error. Es donde habla de un porcentaje, ¿no? Dice que es sí, una regla obsoleta. Voy a buscar la palabra obsolet. Aquí está. Se refiere. A ver, déjeme ver. No dice eso, es un poquito antes. Es esta parte, ¿no? De flatbl.o, ¿no? Esta parte de aquí, sí es ese archivo. sobre el porcentaje, ¿no? Se solucionó editando el archivo makefile.in del directorio, de este directorio, del directorio gprof, ¿sí? Pero como ese archivo, si uno modifica ese archivo y después repite el script, el punto diagonal demo-x86, etcétera, voy a dar por terminada mi reunión en Meet para compartirles otro enlace, aunque ya queda muy poquito tiempo. Bueno, el punto es que la forma en que lo solucioné es, ahorita les vuelvo a compartir un enlace para mostrarles pantalla. Les voy a compartir el enlace de Meet. Bien, y aquí en este archivo documenté la manera en que resolví ese error, ¿sí?
Entonces, igual aquí fui colocando otros mensajes de error. Aquí termina, ¿sí? Aquí termina la forma en que hice la corrección de ese mensaje de error. Entonces, voy a subir este archivo, en donde es un archivo que tiene pues bastantes líneas, pero muchas de las líneas pues son parte de la salida del script hasta el punto correspondiente al punto en donde se está generando los mensajes de error, ¿sí? Y después anoto ahí la referencia de dónde encontré cómo ir solucionando los distintos errores que se han ido presentando. Y ahí fui anotando por fechas, ¿no? Pueden ver aquí, por ejemplo, algunas de las fechas. Sábado 26 de marzo, jueves 24 de marzo. ¿Sí? Aquí empieza. Y luego ahí fui anotando por fecha, más o menos, los errores que me he ido encontrando y la forma en que los he ido solucionando. Y para tratar de solucionar el último error, en la página que les comentaba, subo de una vez el archivo antes que se me vaya a olvidar. Lo voy a subir ahorita a materiales de clase. Del equipo en Teams. Ok, ¿cuánto voy a cerrar el archivo? Por alguna razón se reinició Teams. Y en ese archivo que voy a subir es un archivo de texto. Van a encontrar la forma en que he ido haciendo ajustes para corregir o al menos tratar de evitar que se presenten pues varios errores que se me fueron presentando. Y en materiales de clase voy a subir mi archivo hasta como está hasta este momento. Está dentro del directorio Downloads. Y es este archivo, download-url.txt. Donde ya se está subiendo el archivo. Entonces, como les decía, dentro de este directorio
dentro del directorio downloads, aquí documenté la forma en que resolví ese mensaje de error. Entonces, para poder seguir los pasos que les estoy comentando, deben revisar este archivo con mucho cuidado, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, aquí les anoté las indicaciones de qué fue lo que hice para poder corregir el error. Por ejemplo, dice aquí, se solucionó editando el archivo makefile.in de este directorio. Tilde, diagonal kegel, cross tool, etcétera. Tilde significa directorio home del usuario. Es decir, tilde significa diagonal home, diagonal usuario, en mi caso, ¿sí? Entonces, se editó el archivo makefile.in dentro de este directorio. Pero como ese archivo se reescribía automáticamente, ¿sí? Ese archivo se reescribía automáticamente, pero tenía fecha 2004. Así que llegué a la conclusión de que el script, ¿sí? El script demo-medio x86-64.sh estaba sobreescribiendo el contenido de ese archivo, ¿sí? El contenido del archivo, ¿sí? Así que para utilizar la posible solución planteada en esta URL, tuve que hacer las siguientes cosas. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿sí? Y después, con este código que está aquí, estas líneas las guardé en un archivo con este nombre para reconstruir el archivo glibc-2.3.6.tar.bz2. Es decir, hice un pequeño script para actualizar este archivo, para actualizar el archivo glibc-2.6.tar.bz2, que primero lo borro. Pero antes de borrarlo, pues primero extraigo el contenido. Y eso es lo que indico acá. ¿Sí? Vea, con esto indico la manera en que estoy extrayendo el contenido. Si no funciona con XJVF, prueben nada más con JVF, ¿sí? Para extraer el contenido, pero dentro del directorio downloads, ¿sí? Porque de aquí, de los archivos que están acá, los archivos .tarbz2, a través del uso del script demo-medio x86-64, estos archivos tarbz2 se están copiando hacia el directorio en donde se está haciendo la construcción. Entonces, les pido que lean cuidadosamente lo que anoté aquí en este archivo, ¿sí? Que ya les subí ahí a materiales de clase, para que vean la forma en que una forma en la que se puede ir corrigiendo los errores que se han ido presentando. Traté de separar los mensajes de error con estas líneas, ¿sí? Muchos asteriscos entre paréntesis, para separar las diferentes partes de mensajes de error que se me han ido presentando, ¿sí? Entonces, léanlo cuidadosamente y es posible, ahorita ya van 2 errores que coinciden de los que se les habían presentado, al menos al compañero que me comentó que se le habían presentado errores. Aquí yo estoy documentando la manera en que he ido corrigiendo esos errores y trato de anotar la referencia de dónde he obtenido la información, ¿sí? Y en la URL que les compartí de las notas de Rob Langley, hay comentarios ahí que tienen que ver con la forma en que está funcionando o se está generando el archivo make que les mostré. Entonces, esto todavía resta algo de búsqueda de información para saber cómo se tendría que modificar y qué archivos específicamente. Es un archivo .in. Bueno, les comento la próxima sesión, que está en el directorio de las fuentes de GCC-4.1.0.
Bien, gracias por su atención. Buena tarde. Continuamos mañana. No, es todo, profe. Hasta luego. Sí, profesor. Revisen este archivo, intenten hacer la construcción. Si se les presentan errores, busquen aquí en este archivo que les acabo de compartir. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.